Abran su Biblia a primer libro de los Reyes, capítulo 12. Primer libro de los Reyes, capítulo 12. Vamos a orar una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, enséñanos, Señor, a través de ella lo que tienes para nosotros en esta noche, para que podamos salir de aquí conociéndote un poco mejor de lo que te conocemos, siendo dirigidos, oh Dios, en tu palabra por el poder de tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos: ok, estamos en el capítulo 12 entonces del primer libro de los Reyes y hemos visto que el reino de Israel se ha dividido en dos. Se ha dividido entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte va a estar reinando Jeroboam. El reino del sur va a estar siendo reinado por Roboam, el hijo de Salomón. Y vimos también ya lo que pasó entre Jeroboam y Roboam, que Jeroboam le fue a pedir a Roboam de alguna manera que se reconciliaran y que no los tratara a ellos tan duramente como su padre Salomón los había tratado, sino que los tratara bien, que les hablara bien, y así iban a poder tener un solo reino todavía. Pero Roboam no quiso hacer eso y el pueblo se rebeló contra el tratamiento que les iba a dar. Y se fueron, dejaron a Roboam, y de hecho ahí en el versículo 16 del capítulo 12, si ven ahí en su Biblia, dice que habrá el pueblo que el rey no les había hecho caso, exclamaron: ¿qué tenemos nosotros que ver con David? No tenemos nada que ver con el hijo de Yesé. Pueblo de Israel, regresa a tu casa. Y tú, David, hablando no a David, porque obviamente David ya había muerto hace tiempo, pero a la tribu de David, que era Judá: busca tu propio sustento, o sea, tú haz por lo que tengas que hacer para poder obtener lo que necesitas. Y dice: fue así como el pueblo de Israel regresó a sus casas. Y Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en la ciudad de Judá. Pero no dejó las cosas en paz Roboam, sino que Roboam, noten el versículo 18, cuando Roboam envió a Adorán a cobrar los tributos para el rey, al reino del norte, que ya estaba bajo Jeroboam, el pueblo de Israel lo apedreó hasta matarlo. Y entonces el rey Roboam subió en su carro y salió huyendo hacia Jerusalén. Y así fue como el pueblo de Israel se separó de la casa de David, y dice hasta el día de hoy. Versículo 18 sigue diciendo: y cuando Roboam envió a Adorán, ya leí eso, ¿verdad? Entonces ahora, leí hasta qué versículo, hasta el 19, versículo 20 dice: y cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam había vuelto, todo el pueblo mandó a llamarlo para proclamarlo rey de Israel, y parte de la tribu de Judá, de la tribu de Judá, ninguna otra tribu se sometió a la línea de David, o sea, a Roboam. Hoy comenzamos en el versículo 21, noten lo que sigue diciendo ahí. Al llegar a Jerusalén, Roboam reunió a los descendientes de Judá y de Benjamín y escogió a los 180,000 mejores guerreros para ir a pelear contra los israelitas, o sea, sus propios hermanos, pero el reino del norte, pues quería recuperar el reino de Salomón. El corazón de Jeroboam estaba recuperar el reino que su padre había tenido, tratar de mantenerlo unido, pero tratar de mantenerlo por la fuerza. Pero como vamos a ver, el Señor ya había determinado lo que iba a suceder como castigo a Salomón por su idolatría y porque dejó al Señor para seguir otros dioses. Entonces el versículo 22 dice: pero la palabra del Señor vino a Semaías, varón de Dios, y le dijo: habla con Roboam, el hijo de Salomón, y con las tribus de Judá y de Benjamín, y con el resto del pueblo, y diles: así ha dicho el Señor, no vayan a pelear contra sus hermanos israelitas, regresen a sus casas, porque esto lo he provocado yo. Entonces el Señor está cumpliendo la promesa, o más bien está cumpliendo con el castigo que le dijo a Salomón que iba a caer sobre él si se apartaba de Dios. ¿Sí? Sigue diciendo ahí: y los dos bandos hicieron caso de las palabras del Señor. Al hablar de dos bandos está hablando de la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, y en conformidad con ellas regresaron a sus casas. Cuando leemos sucesos como estos en las Escrituras, en donde vemos que lo que el Señor dice que va a hacer, ¿sí?, se cumple, o sea, lo que el Señor dice que va a hacer
y esto que dice que va a ser se cumple, nos damos cuenta de que servimos a un Dios que cumple sus promesas. Cumple sus promesas, y no quiero llamarlo de esta manera, pero también cumple sus amenazas. Si el Señor en su palabra dice que tal comportamiento va a traer tales resultados, podemos estar seguros de que esos comportamientos van a traer esos resultados. Sí, de que esos comportamientos van a traer esos resultados. En este caso, al pueblo de Judá y de Benjamín, a la tribu de Judá y al pueblo de Israel. ¿Sí? Y entonces podemos estar completamente seguros, nos damos cuenta de que servimos a un Dios que cumple sus promesas y también cumple sus promesas de juicio, cumple sus promesas de bendición, pero también las que nos dice que va a hacer cumplir su justicia. No tenemos para dónde hacernos, no tenemos nada que hacer, simplemente esperamos que el Señor cumpla lo que tiene que decir, pero tenemos que estar completamente seguros y convencidos de que el Señor va a cumplir lo que dice, ¿verdad? Entonces nos gozamos cuando tenemos promesas de bendición, ¿verdad? Nos gozamos cuando tenemos promesas de bendición, nos gozamos cuando hay promesas que nos hablan de la bondad de Dios y todo eso, pero también cuando hay promesas no quiero llamarlas de maldición o amenazas, como ya dije, pero cuando hay promesas de que va a hacer valer su justicia, la va a hacer. Ahora, a menudo leemos en las Escrituras también acerca de hombres que tratan de estorbar a lo que Dios ha dicho que va a hacer, como aquí en este caso se me fue Jeroboam, ¿verdad? Roboam, perdón, aquí en este caso Roboam como que quería de alguna manera estorbar para que lo que el Señor había dicho que iba a hacer se cumpliera, pero de nada sirve, porque lo que el Señor dice que va a suceder, pase lo que pase, haga el hombre lo que haga. En Salmo 33, en los versículos 10 y 11, Salmo 33, versículos 10 y 11, dice: el Señor anula los planes de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos, pero los planes y pensamientos del Señor permanecen, ¿por qué? Por todas las generaciones. Entonces, cuando el hombre quiere de alguna manera cambiar lo que Dios ha dicho que va a suceder por el comportamiento del mismo hombre, entonces el hombre cree que de alguna manera puede hacer que las cosas cambien, ¿sí? Y la verdad de las cosas es que si Dios ya dijo que algo iba a suceder, si Dios ya dijo que algo iba a pasar, porque el hombre se está comportando de tal o cual manera, va a suceder aunque el hombre no quiera, ¿verdad? Vemos que el mundo va de orden a desorden ahorita, ¿no es cierto? Todo está yendo de orden a desorden. Y el hombre de alguna manera quiere imponer sus filosofías, quiere imponer sus remedios, quiere imponer sus soluciones a las cosas que está pasando el mundo. Pero vemos una y otra vez tras vez, vemos que las soluciones que el hombre trata de implementar en realidad de nada están sirviendo. El mundo va de mal en peor. El mundo va de mal en peor y es globalmente. Nada más tenemos que ver lo que está pasando en Afganistán ahorita. Nada más tenemos que ver lo que está pasando en Haití ahorita. Tanta gente sufriendo, tanta gente definitivamente siendo afectada por tantas cosas que el mismo hombre ha causado, ¿sí? Y tratan de hacer cosas buenas, tratan de ayudar, tratan de hacer, tratan de cambiar el comportamiento de la población del mundo para que las cosas cambien, pero no va a cambiar. El Señor ya dijo lo que iba a pasar y eso va a pasar. En Proverbios capítulo 19 y el versículo 21, noten lo que dice: son muchas las ideas del corazón humano, pero solo el consejo del Señor permanece. ¿Escucharon eso? Son muchas las ideas del corazón humano, pero solo el consejo del Señor permanece. Sí, entonces el ser humano se inventa hasta dioses, se inventa todo tipo de cosas, se inventa todo tipo de maniobras y cosas que quiere hacer para poder de alguna manera salvarse a sí mismo, pero el Señor ya dijo que la única manera que alguien se puede salvar es por medio de Jesucristo y no va a haber otra manera de hacerlo. Aunque el hombre quiera hacerse bueno, aunque el hombre quiera portarse bien, aunque el hombre quiera imponer sus soluciones, no lo va a poder hacer. En el Nuevo Testamento
Tenemos también un ejemplo de esto. Si ustedes se acuerdan, cuando Pedro y Juan comenzaron a predicar el evangelio y empezaron a hacer milagros en Jerusalén, el concilio de judíos, ¿qué hizo con ellos? Los echó a la cárcel, ¿verdad? Los echó a la cárcel, los azotó, los amenazó, les dijo que no siguieran hablando en el nombre de Jesús, que no les estuvieran echando la culpa a ellos de que ellos lo mataron, etcétera, etcétera. Y en una de esas ocasiones que los echan a la cárcel, ¿sí? Estando en la cárcel, un ángel va y ni siquiera les abre las puertas, sino que les dice nada más que se salgan y vayan y sigan predicando el nombre de Jesús. Y cuando el concilio está reunido, ¿verdad? Están reunidos ahí en donde se reunía el Sanedrín, mandan llamar a Pedro y a Juan, les dicen a los alguaciles que vayan por ellos a la cárcel en donde estaban. Pero cuando llegan los alguaciles a la cárcel en donde estaban, Pedro y Juan habían desaparecido. Ellos no estaban ahí. Salieron de la cárcel en donde Pedro y Juan estaban y se dieron cuenta que Pedro y Juan estaban ¿dónde? En el templo predicando en el nombre de Jesús. Y fueron y les dijeron al concilio, estos hombres que pusieron en la cárcel están predicando en el templo. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Sí, y me imagino que en sus mentes empezó ¿qué hacemos? ¿Los matamos? ¿Los volvemos a meter a la cárcel? ¿Pero qué caso tiene? Si ya los habíamos metido a la cárcel y de todas maneras, de alguna manera se escaparon y están predicando al nombre de Jesús, ¿cómo le vamos a hacer? Había entre el concilio un hombre muy sabio que se llamaba Gamaliel. Y Gamaliel les dijo algo interesante a los miembros del concilio cuando estaban tratando de ver qué hacer con Pedro y con Juan en Jerusalén. En Hechos capítulo 5, comenzando con el versículo 38, Hechos 5, 38, dice ahí: por eso les digo ahora, Gamaliel hablando aquí, olvídense de estos hombres, déjenlos. Escuchen lo que dice: porque si esto que hacen es de carácter humano, ¿qué dice? Se desvanecerá. Gamaliel le está diciendo al concilio: no se preocupen por lo que estos camaradas están haciendo, por lo que anden predicando, no se preocupen, porque si es de carácter humano, va a desvanecer, va a desaparecer. Con el tiempo se van a cansar, con el tiempo se les va a quitar el fervor, con el tiempo se les va a quitar la devoción y se van a cansar. Pero luego les dice en el versículo 39, noten: pero si es de Dios, no lo podrán destruir. Y luego les dice: no vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Y todos estuvieron de acuerdo con él. Ahora, de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos, de acuerdo a lo que sabemos y de lo que leemos en la Biblia, ¿era Dios o era de hombres lo que Pedro y Juan estaban haciendo? Era de Dios, porque aquí estamos 2000 años después y el evangelio se sigue predicando. Aquí estamos 2000 años después y todavía hay cristianos, quizás no aquí en este país, pero cristianos en todo el mundo que están dispuestos a dar su vida, ¿sí?, con tal de tener el privilegio de predicar el evangelio. Deberemos estar orando ahorita por todas las iglesias y todos los cristianos que viven dentro de los límites de todo el Medio Oriente, pero específicamente ahorita de Afganistán, porque el talibán está volviendo con mucha fuerza, ¿sí? Porque pues decidieron los poderes que íbamos a dejarlos a la buena de Dios, por así decirlo, y ahora miles y millones de personas están sufriendo porque ahora nadie los va a proteger contra el talibán. ¿Sí? Están quitando todos los anuncios que había fuera de salones de belleza, porque las mujeres ya no van a poder vestirse como nuestras hermanas se visten, ya no van a poder peinarse, ya no van a poder usar maquillaje, ya no van a poder, sus libertades personales van a ser echadas por la ventana, porque el grupo religioso del talibán va a imponer la ley Sharia en Afganistán. Sí, un país que que hace tanto alarde de que los derechos humanos se deben respetar y en los derechos de las mujeres debemos hacer todo lo posible porque sean respetadas y etcétera, etcétera, de repente decidió que los va a dejar a que el talibán haga lo que quiera que hagan con él. Entonces debemos estar orando por nuestros hermanos cristianos que están en todo el Medio Oriente, pero ahorita específicamente en
Afganistán. Estaba leyendo hoy un comunicado del pastor Brian Brodersen en donde está diciendo que ha recibido algunos comunicados de iglesias que están en Afganistán. Son iglesias subterráneas, pero están temerosos por su vida. Saben, y lo dijo de esta manera, saben que muy pronto van a estar en la presencia del Señor. Okay, ¿por qué? Por su fe. Entonces, lo que estos hombres hicieron, lo que estos hombres quisieron hacer, de nada sirvió. ¿Por qué? Porque lo que Pedro y Juan estaban haciendo no era de carácter humano, era de carácter divino. Sí, tenía que ver con los planes de Dios para llevar el evangelio a toda criatura, en todo el mundo, para que por medio de Jesucristo pudieran, todos aquellos que creyeran en Él, pudieran tener su salvación. Y de nuevo el versículo 39 de Hechos 5 dice, pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Y todos estuvieron de acuerdo con Él. Entonces Dios va a hacer lo que Él dice que va a hacer en su palabra. Dios va a cumplir todo lo que dice en su palabra que va a cumplir. Y no tenemos que pensar, o no podemos pensar que solamente porque Dios no ha tomado cartas en el asunto para que su justicia descienda, caiga sobre la tierra como debe de caer, que Dios está muy contento, que Dios no va a hacer lo que prometió. Lo que nos debe de decir esto es que Dios está siendo paciente con el mundo, está siendo paciente con los hombres, está siendo paciente con algunos de nuestros propios familiares, con muchos de nuestras propias amistades, que hasta ahorita no han querido doblar la rodilla delante del Señor Jesucristo y que un día van a tener que comparecer ante Él y que deberían de considerar qué es lo que va a pasar si no lo proclaman como su Señor. Y otra cosa que quisiera hacer notar aquí, que al ver estos testimonios de fidelidad, de inmutabilidad de parte de nuestro Dios, debemos sentirnos, los que hemos creído en Jesús, los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, debemos sentirnos aún más seguros de que las promesas que Dios nos ha hecho en Cristo se van a cumplir. Debemos estar más seguros de que las promesas que Dios nos ha hecho en Cristo se van a cumplir. Porque como dice Pablo en 2 de Corintios en el capítulo 1 y el versículo 20, porque todas las promesas de Dios en Él, hablando de Cristo, ¿son qué? Sí. Por eso por medio de Él, de Jesucristo, también nosotros decimos que amén, para la gloria de Dios. Entonces, cuando vemos esta fidelidad de parte de Dios en el Antiguo Testamento, cuando vemos que su palabra se cumple, cuando vemos que sus promesas se llevan a cabo, eso nos debe de llenar de seguridad a nosotros los creyentes neotestamentarios, de que en Cristo todas sus promesas para nosotros son sí y amén y se van a cumplir, se van a llevar a cabo, las vamos a poder ver. Sí, en Hebreos capítulo 6, los versículos 17 al 20, noten lo que dice ahí. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que somos nosotros, que sus propósitos no cambian, les hizo un juramento, para que por estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Versículo 19 dice, esta esperanza mantiene nuestra alma como firme. ¿Y qué más? Y segura, ¿cómo? Como un ancla y penetra hasta detrás del velo. Deténganse ahí, imagínense esto. Lo que está diciendo aquí el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, es que nuestra fe, ¿sí? nuestra esperanza, el consuelo que buscamos está seguro, ¿sí? Está seguro. Y está seguro como un ancla y penetra hasta detrás del velo. Imagínense ustedes un ancla detrás del velo del templo que está en el cielo, ¿sí? Con una soga amarrada a nuestra fe, a nuestra confianza en Dios, a que nosotros creemos que sus promesas se van a cumplir. Todo eso está bien anclado por nuestra fe en el Señor, que ha pasado hasta detrás del velo. Lo único que necesitamos, mis hermanos, es que el Señor le ponga un jalón a esa cuerda y ¿saben qué? Vámonos al cielo inmediatamente.
Sí, pero ahí está nuestra ancla. Esta esperanza, noten de nuevo versículo 19, esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla y penetra hasta detrás del velo, donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces damos gracias a Dios cuando vemos sus fidelidades a su pueblo en el Antiguo Testamento. Damos gracias a Dios cuando vemos que todas sus promesas se cumplen, tanto las de bendición como las de justicia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, estando en Cristo, no vamos a sufrir la justicia de la ira de Dios. Porque nosotros, estando en Cristo, sus promesas de salvación y de llevarnos al cielo con Él son sí y amén. Porque nosotros estamos seguros en Cristo y no tenemos temor de lo que está pasando en nuestro mundo, de lo que está pasando a nuestro alrededor, porque en Él estamos seguros. Amén. Muy bien, ahora de aquí en adelante, ¿sí? En el libro de Reyes, de aquí en adelante la historia va a ir cambiando, va a estar cambiando constantemente y va a irse enfocando uno a la vez en los diferentes reyes de Israel, en el reino del norte, y de Judá en el reino del sur. Y desde este versículo, el versículo 25, y hasta el capítulo 14 y versículo 20, va a lidiar con Jeroboam en el reino del norte. Entonces todo lo que vamos a leer desde este versículo y hasta el 14, capítulo 14 y versículo 20, todo va a tratar con Jeroboam. Es importante esto para no cuatrapearnos, ¿verdad? Porque a veces nos cuatrapeamos y, bueno, ¿y este rey de dónde era? ¿Y este rey de dónde era? Entonces, hasta que llegamos al versículo 20 del capítulo 14, todo va a tratar con Jeroboam. Versículo 25, entonces dice, entonces Jeroboam, ahí está Jeroboam, reedificó la ciudad de Siquén, en la ladera del monte Efraín, y ahí se quedó a vivir, aunque luego salió de ahí y reconstruyó Penuel, puede ser Peniel también. Ahora este lugar, Siquén, sí, es muy importante, sí, porque Abraham estuvo ahí. Pueden leer en Génesis 12, 6 al 7 que Abraham estuvo ahí. Jacob y su familia vivieron también en Siquén y ahí levantaron un altar y de hecho ahí cavaron un pozo. Fue ahí también en donde fueron enterrados los huesos de José cuando los israelitas salieron de Egipto. Entonces noten todo lo que pasa, toda la historia que tiene esta área de Siquén. Josué capítulo 24, en el versículo 32, nos dice que los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron enterrados en Siquén, en el terreno que por 100 piezas de plata Jacob compró a los hijos de Hamor, padre de Siquén. Ese terreno quedó en posesión de los hijos de José. Pero también es importante porque esta ciudad es mencionada en el Nuevo Testamento, pero con un nombre diferente. Con un nombre diferente. En el Nuevo Testamento se le llama Sicar. Y me encanta esto cuando hay un eslabón entre lo que pasó en el Antiguo Testamento y lo que pasó en el Nuevo Testamento, porque esto nos explica muchas de las cosas que vemos en el Nuevo Testamento, que si no tuviéramos estos testimonios no sabríamos por qué pasaron. El lugar en donde se menciona esta ciudad en el Nuevo Testamento, y van a tener que buscarlo porque no lo van a poner en la pantalla, es en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 4. ¿Se acuerdan lo que se nos menciona en San Juan capítulo 4? ¿Alguien le compra un café después del servicio si me dice? En el capítulo 4 se menciona a la mujer samaritana. Se menciona a la mujer samaritana. Y en Juan 4, los versículos 1 al 6, noten lo que dice ahí. Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, que está hacia el norte. Le era necesario pasar por Samaria, así que fue a una ciudad llamada Sicar, que era la ciudad de Siquén, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José, donde sus huesos fueron sepultados. Y allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo, y eran casi las 12 del día. Entonces recuerden, Siquén, la ciudad que Jeroboam reedificó.
Siquén, la ciudad en donde están los samaritanos, en donde viven los samaritanos, y es en donde el Señor se encuentra con esta mujer samaritana, y ahí la mujer samaritana tiene su experiencia con Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver, en este pasaje de las Escrituras que estamos estudiando, vamos a ver por qué la mujer samaritana en su conversación con el Señor le dice estas cosas. Presten atención. Juan capítulo 4, comenzando con el versículo 20, dicen lo siguiente. Juan capítulo 4, versículo 20 dice: nuestros padres, esta es la mujer samaritana hablando aquí, presten atención. Nuestros padres adoraron en este monte, Siquén, cerca del pozo de Jacob, la heredad que se le había dado a José, la misma Siquén de la cual hemos estado hablando. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén, en Judá, en donde estaba el templo. Jesús le dijo: créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Noten lo que les dice en el versículo 22. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Noten lo que les dice: ustedes adoran lo que no saben. Y vamos a ver aquí por qué el Señor le dice a la mujer: ustedes están adorando y ni saben lo que están adorando, ni cuenta se dan lo que están adorando. Pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque en Jerusalén estaba el templo, en Jerusalén estaba el arca, en Jerusalén estaba todo lo que se necesitaba para adorar a Dios. Nos dice: porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23 dice: pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores, ¿verdad? Entonces vemos aquí que esta mujer está platicando con Jesús y le dice: ustedes dicen que en Judá, nosotros adoramos en este monte. Y el Señor le dice: ¿sabes qué? Ni me hables de que adoran en este monte, porque ustedes ni siquiera saben lo que están haciendo. ¿Sí? Y la razón por la que no sabían lo que estaba haciendo era por lo que Jeroboam hizo. Noten ahí en el versículo 25 de nuevo de Primera de Reyes. Dice: entonces Jeroboam reedificó la ciudad de Siquén en la ladera del monte Efraín, y ahí se quedó a vivir, aunque luego salió de ahí y reconstruyó Penuel. Versículo 26 dice: pero dentro de sí mismo pensaba: el reino puede regresar a la casa de David si el pueblo sigue yendo a ofrecer sacrificios al templo del Señor en Jerusalén. Entonces volverán a someterse voluntariamente a Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Entonces él sabía, ¿sí? Él sabía, y está reconociendo que el templo en Jerusalén es el templo del Señor. Sabía, ¿sí?, que allá iba a ir todo el pueblo a adorar a Dios, a presentar sus sacrificios, ¿sí? Sabía que en Jerusalén era en donde el Señor había dicho que su nombre debía ser adorado. Y lo que debería haber dicho, que era lo correcto, era que el pueblo siguiera yendo a presentar sus sacrificios a Jerusalén como Dios lo había mandado. ¿Sí? Y me imagino que hasta su familia y él en ocasiones fueron a ese mismo templo a adorar, pero tenía un temor en su corazón. ¿Y cuál era ese temor? Era que si el pueblo seguía yendo a Jerusalén a ofrecer sus sacrificios, que era de nuevo lo que Dios decía que se debía hacer, entonces iban a volver a someterse voluntariamente a Roboam, rey de Judá, y a él lo iban a matar. A él lo iban a matar. Entonces la preocupación comenzó, ¿por qué? Por sí mismo. Estaba preocupado por él mismo. Estaba preocupado por lo que le pudiera pasar a su reino. Ahora era rey, ahora tenía 10 tribus bajo su reinado, tenía 10 tribus bajo su dirección. Y estaba pensando: si estas personas siguen yendo a Jerusalén, les va a gustar más estar allá en Jerusalén, y ya no me van a seguir a mí, van a seguir a Roboam. Y mi reino se va a quedar completamente solo. Y no solamente eso, sino que me van a matar para ponerse bajo el reinado de Roboam, el hijo de Salomón. ¿Qué fue lo que decidió hacer? Versículo 28 de Primera de Reyes 12.
Después de reunirse en consejo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, demasiadas veces han ido ustedes a Jerusalén. Aquí tienen a los dioses que los sacaron de Egipto. Uno de los becerros lo colocó en Betel y el otro en Dan. ¿Se fijan lo que hizo entonces a Jeroboam? En lugar de dejar que el pueblo fuera a Jerusalén a seguir adorando a Dios, confecciona 2 becerros de oro y pone uno al norte, hasta el norte del territorio de las 10 tribus, y otro al sur, para que el pueblo no tuviera que ir a Jerusalén, y les dice: aquí tienen los dioses que los sacaron de Egipto. Y por eso los samaritanos y todos los de las 10 tribus de Israel adoraban allá en el monte de Efraín, adoraban allá en donde estaba la mujer samaritana. Por eso la mujer samaritana les dice: a nosotros nos dicen que debemos adorar aquí, ustedes dicen que debemos adorar en Judá. Y por eso el Señor les dice: ustedes no saben lo que adoran. Ustedes no saben a quién estar adorando. Ahora, cuando leen acerca de los becerros que construyó aquí Jeroboam, ¿sí? ¿En qué piensan? ¿Qué viene a su mente? ¿Qué se imaginan? Moisés, porque cuando salieron de Egipto y los israelitas se enfadaron con Moisés porque ya tenía mucho tiempo ahí en el monte recibiendo la ley, ¿sí? ¿Qué hicieron? Se quitaron los aretes, se quitaron las pulseras, se quitaron los anillos, se las dieron a Aarón, y según lo cuenta Aarón, las echó al fuego y salió el becerro, ¿verdad? Y fue exactamente lo que les dijo en Éxodo 32 y el versículo 4. Dice: los recibió de sus manos, hablando de los anillos y todo lo demás, ¿sí? Y con un buril les dio forma hasta hacer de ellos un becerro de oro fundido. Y ellos dijeron entonces: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba tratando de hacer Jeroboam? Estaba tratando de hacer las cosas más fácil al pueblo. Estaba tratando de evitarles que tuvieran que ir hasta Jerusalén. ¿Sí? Ir a Jerusalén era demasiado difícil. Imagínense si era una familia con niños. ¿Sí? Imagínense si era una familia de 4 o 5 personas que tuvieran que cargar el burrito. Peor todavía que no tuvieran ni burrito. ¿Sí? Imagínense tenerlo que preparar todo, el animal que iban a sacrificar, las provisiones para el viaje, etcétera, etcétera. Era demasiado argüende. ¿Sí? Pero los israelitas estaban dispuestos a ir. Pero Jeroboam, por miedo a que los israelitas lo dejaran a él y se fueran con Roboam, ¿qué hace? Levanta estos 2 becerros, los pone en lugares estratégicos y les dice: estos son sus dioses. ¿Sí? No se preocupen en ir hasta Jerusalén. Ya han ido demasiadas veces, ya han visto lo que pasa. Ya han tenido esa experiencia y saben que es siempre lo mismo. ¿Para qué van hasta allá? ¿Para qué ocupan 10, 15, los días que necesitaran, dependiendo de dónde vivieran, para ir hasta Jerusalén y presentar sus sacrificios? No es necesario. No es lo que ha estado haciendo Satanás con la iglesia también. No es necesario. Acuérdate de la pandemia. Acuérdate de todos los enfermos. Acuérdate de que a ti también te puede dar. Acuérdate de esto. Acuérdate de lo otro. Está más fácil verlo en la pantalla. Así te puedes levantar cuando quieras e ir a hacerte un cafecito, un sandwichito, lo que sea. Aquí también, si quiere, tiene ganas de café, levántese y vaya a tomarse un café. No crea que la vamos a juzgar porque se levanta para ir a tomarse un café. También aquí es igual de fácil. ¿Sí? Pero es lo que ha tratado de hacer Satanás siempre, hacer las cosas más fáciles, hacer las cosas más llevaderas, hacer las cosas más atractivas. ¿Sí? Jeroboam les puso todo más fácil, para que no tuvieran que ir hasta allá. ¿Sí? ¿Y saben qué sucedió con el pueblo? Bueno, mejor léanlo ustedes, ahí en el versículo 30. Esto incitó al pueblo a pecar porque iba Adán a adorar el becerro. Hey, ¿ya no tengo que ir hasta Jerusalén? ¿Ya no tengo que hacer el viaje?
Ya no tengo que cargar con los chamacos. Ya no tengo que estarlos escuchando. Ya mero llegamos, ya mero llegamos, ya mero llegamos. Ya no tengo que estar escuchando a la señora, ayúdame con los muchachos, que no ves que se me desbalagan, se nos van a perder. ¿Sí? Ya no tengo que estar esperando a que finalmente lleguemos a sentarnos a algún lugar, a hacer una alumbrada y esperar a que la esposa me haga de comer. Es aquí de volada. Llego en unos cuantos horas, presentamos nuestro sacrificio delante de los becerros y nos devolvemos a casa. Noten, con tal de asegurar su propio futuro como rey, su propio futuro político, por así decirlo, decidió instituir su propia religión y darles a los israelitas del reino del norte una imagen que representara a Dios para que lo adoraran sin tener que ir a Jerusalén. Ahora, por si eso fuera poco, versículo 31. Además, Jeroboam mandó construir altares en los montes y nombró sacerdotes de entre el pueblo, aunque no fueran descendientes de Leví, cosa que Dios había instruido. Los sacerdotes del pueblo de Israel tenían que ser levitas. Versículo 32, también instituyó una fiesta solemne el día 15 del mes octavo. Noten lo que sigue diciendo ahí: semejante a la que era celebrada en Judá, y ofrecía sacrificios en el altar que construyó en Betel, y nombró sacerdotes para que oficiaran en los altares que había mandado construir. Noten, instituyó su propia religión, instituyó sus propios sacerdotes, hizo fiestas o instituyó fiestas semejantes a las que se celebraban en Judá. Vamos a hacer que todo se parezca lo más posible a lo que hace el pueblo de Israel en Jerusalén para atraer a la gente y para tenerla aquí bien segura. Sí, desafortunadamente eso es lo que pasa, por eso mucha gente es engañada. Porque se le presentan cosas que se parece a lo real, se parece a lo verdadero, se parece a lo que Dios ha instituido en su palabra, se parece tanto a lo que la palabra de Dios nos dice que debe ser, que la gente se deja llevar por la apariencia, pero no escudriña más a fondo lo que se le está presentando. Y así como los samaritanos y las 10 tribus del norte estaban adorando en aquel monte, pero no sabían ni a quién adoraban ni por qué adoraban, como el mismo Señor Jesucristo le estaba diciendo a esta mujer samaritana, así mucha gente en nuestros días no sabe ni lo que está adorando. No sabe si el Jesús al que está adorando es el Jesús de la Biblia o no. El Dios al que está adorando es Jehová de los ejércitos, el Dios vivo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Simplemente se le pone el nombre de Dios y ya es Dios. Simplemente se dice que hay más que un camino para llegar a Dios y se van por diferentes caminos que son más fáciles. Sí, que no necesitan de mucho escudriñar, que no necesitan de mucho investigar. Simplemente pueden entregarse a ellos y sentirse seguros de que están siguiendo al mismo Dios de la Biblia. Noten todo lo que estaba haciendo Jeroboam. Todo lo que estaba haciendo Jeroboam fue lo mismo que hizo Salomón, ¿no es cierto? Fue lo mismo que hizo Salomón, levantó imágenes, puso altares, adoró en los templos que les construyó a sus esposas, etcétera, etcétera. Estaba haciendo todo lo mismo que Salomón hizo. ¿Debía entonces Jeroboam esperar un resultado diferente al que experimentó Salomón? Vamos a ver que no fue así, vamos a ver que Dios lo castiga. Es más, me voy a adelantar un poco. Toda la descendencia de Jeroboam desapareció del mapa. No quedó descendencia de Jeroboam, ¿sí? Por este pecado. Y no, ¿cómo lo digo? Porque no quiero decir algo que no estoy seguro que viene del pensamiento y el corazón de Dios. Pero no fue solamente que Él lo haya hecho, sino que incitó a todo el pueblo a hacerlo. ¿Sí? El Señor Jesucristo dijo que en este mundo iban a venir tropiezos, pero ay de aquel por el cual esos tropiezos venían, que era mejor que se amarraran una piedra de molino al cuello y se aventaran al mar. Entonces no era solo que había hecho esto, sino que incitó al pueblo a hacerlo. ¿Sí? Noten de nuevo en el versículo 33, la fiesta religiosa que instituyó el día 15 del mes
octavo fue una invención suya y todo el pueblo participó en ella. Y Jeroboam subió al altar para quemar incienso. Como que por ser el rey se sube al altar y quema incienso y como que le dice al pueblo: ya ven, yo estoy quemando incienso. ¿Me partió un rayo? ¿Me pasó algo malo? ¿Me sucedió algo por hacer lo que... Entonces ustedes también lo pueden hacer. Y es lo que todos los falsos maestros nos quieren hacer que creamos. Miren lo que yo estoy haciendo, miren lo que yo tengo, miren lo que... Ustedes también lo pueden tener. Si ustedes creen, como yo creo, si creen en la confesión positiva, si creen en decretar, si creen en decir que... lo pueden tener. Es lo mismo que hacen todos los maestros falsos. Y por eso el Señor le dice a la mujer samaritana de nuevo en Juan 4:22: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Si los habitantes del reino del norte hicieron lo que Jeroboam les dijo que hicieran y adoraron a los dioses que Jeroboam les dijo que eran sus dioses, y les dio algo que se asemejaba a lo que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob les había dado, pero era completamente falso, y no se dieron cuenta de que todo fue una manipulación tremenda para poder mantenerlos fieles a Él y no a Dios. Mis hermanos, hay que tener cuidado con la gente manipuladora, con la gente que nos quiere manipular para que permanezcamos fieles a ellos y no a Dios. Si alguna vez ustedes se sienten manipulados por moi, a que me sean fieles a mí y no a Dios, les encargo que le digan al hermano Eri para que me ponga unas cachetadas y me haga que me aliviane. ¿Ok? Porque si alguna vez ustedes se sienten como que los estoy tratando de manipular para que hagan lo que yo quiero, para que sigan a Dios como yo digo, para que hagan las cosas que a mí me parecen bien, entonces realmente lo que deberían de hacer es ponerme de patitas en la calle y no escuchar lo que digo. Pero saben que mi oración es que Dios, siempre que están en este lugar y escuchan la palabra de Dios predicada y cantan al Señor, mi oración es que Dios se mueva en sus corazones y Él produzca en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad, y no que se sientan manipulados a hacer algo. Siempre tendrán la libertad para decir: no, yo no quiero, yo no puedo, no es mi llamamiento. ¿Sí? Y no van a ser juzgados, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero si el Señor se mueve en su corazón, si el Señor le pone en su corazón el querer, entonces Él también va a poner en su corazón la habilidad para hacer. Obedezca al Señor. Y por eso nunca voy a dejar de enfatizar la importancia de conocer todo el consejo de Dios, de conocer todo lo que la Biblia dice, de principio a fin, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque quiero que sepan, ¿sí?, qué es y a quién es que están adorando. No quiero que sean como los samaritanos, que estaban adorando pero no sabían ni a quién y no sabían ni por qué. Es que el rey nos dijo que aquí era donde debíamos de adorar y nosotros aquí adoramos. Esa es la tradición que tenemos y siempre vamos a seguir igual, porque el rey nos dijo. No, que sea Dios el que se mueva. Y por eso necesitamos de nuevo tener el conocimiento de todo el consejo de Dios, para que no vayamos a ser engañados como tanta gente está siendo engañada. Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos 12 y 13, noten. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 12 y 13. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué? Persecución. Pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor. Engañarán y serán engañados. Irán de mal en peor.
Irán hablando de manera más convincente, irán presentando cosas que parecen la mera verdad, pero no es el verdadero evangelio de Jesucristo. Van a hablar cosas espirituales, pero no son las cosas espirituales que la palabra de Dios dice. Van a parecer espirituales porque todo va a ser espíritu, todo va a ser de espiritualidad y todo, pero no va a ser nada de substancia de la palabra de Dios, no va a ser nada de substancia del Dios verdadero. Sí, de nuevo en 2 de Timoteo, pero ahora en el capítulo 4, los versículos 3 y 4, noten lo que dice: porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a ¿qué? A sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. El reino del norte se volvió a una fábula. Se volvió a una fábula porque creyó que 2 becerros de oro, ¿sí?, eran igual. Adorar a 2 becerros de oro era igual que ir a adorar al Dios de los israelitas en el templo que Él había instituido, que Él había dicho que era el lugar en donde tenía que ser adorado Él. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque vendrán esos tiempos. Y quizás porque tienen tanta labia y tienen tan buena manera de presentar las cosas y las presentan con cierto grado de espiritualidad, parecen la mera verdad. Pero noten, se apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a fábulas. En Efesios capítulo 4, los versículos 11 al 16, noten lo que dice ahí, léanlo conmigo. Y Él, hablando de Jesús, Él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Noten el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino que para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo, ¿en quién? En Cristo, que es la cabeza. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, el cual somos nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sí, ese es el propósito de la iglesia. Por eso estamos aquí hoy. Ustedes están siendo perfeccionados por la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, para la obra del ministerio que Dios tiene para cada uno de ustedes, sí, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Sí, esto es lo que se está haciendo aquí. No es nada más otra reunión más para venir y convivir con los hermanos y tomar café y comer pan, etc. Que todo eso es muy rico y todo eso es muy bienvenido, especialmente después del servicio, ¿verdad? Pero es más que eso. Nos estamos preparando para el ministerio. Nos estamos preparando para no ser engañados, para no ser arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, para que conozcamos bien lo que la palabra de Dios dice y nadie pueda venir con palabras, como dice la Biblia, la palabra las llama lisonjeras, palabras lisonjeras, ¿sí? A tratar de persuadirnos a seguir alguna otra cosa o alguna otra enseñanza que no venga, que no sea de la palabra de Dios, ¿sí? Y de nuevo, por eso el Señor, de nuevo, para terminar aquí, le dice a la mujer samaritana en Juan 4:23, pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores al Padre, adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren, tales adoradores. Sí, eso es lo que estamos siendo convertidos, en eso estamos siendo convertidos, ¿sí? Ahora cuando habla a adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, se está hablando acerca de que los adoradores somos dirigidos por el Espíritu Santo para adorar a Dios.
Somos dirigidos por el Espíritu Santo. No es la persona que está aquí al frente o las personas que están acá al frente. Nosotros somos simplemente los conductos por medio de los que el Señor usa para poder atraernos a su trono de gracia. Pero los que están aquí al frente no son artistas, no somos músicos. Sí, nos gusta considerarnos los adoradores de Dios juntamente con ustedes, los adoradores de Dios, y todos juntos, con un mismo espíritu, con un mismo corazón, con una misma devoción, lo adoramos a Él. Así es que para aquellos que no sabían por qué el Señor había tenido esa plática con la mujer samaritana, esto que Jeroboam hizo aquí es la razón por la que tuvo esa plática. Porque estaban engañados y él fue a presentarles la verdad. Y de nuevo, Jeroboam no le fue bien por todo esto que hizo. Nos dice en el capítulo 14, léanlo por adelantado si quieren, de Primera de Reyes, que toda su descendencia desapareció del mapa. Entonces, esto nos habla de nuevo de la fidelidad del Señor, nos habla de que lo que Él dice se cumple y nos dice que Él es fiel. Él es fiel para aquellos que confían en Él, para aquellos que ponen su confianza en Él, para aquellos que creen a Él. Amén.